en la que hoy vamos a hablar de los 3 traumas del nacimiento. Yo soy Dori Morán, soy la creadora del método MAN de coaching y el método MAN de coaching se divide en 3 fases. La formación en este método es también en 3 fases. En la primera fase del método se trata de pasar de víctima, del estado de víctima al estado de observador, de ser el observador de tu realidad. Porque cuando tú eres víctima piensas que no tienes más opciones, porque las circunstancias o las personas o los acontecimientos mandan en ti, en lo que a ti te pasa. Entonces, el primer paso es trascender ese estado de ser una víctima a ser el observador de tu vida y darte cuenta de que las circunstancias son las que son, pero que tú tienes el poder de cómo tú vas a decidir sentirte con esas circunstancias. Tú tienes el poder de pensar de una manera o de otra manera respecto a esas circunstancias. Todo esto se ve en el módulo 1 del método MAN de coaching. En el método 2 ya hemos salido del estado de víctima y entendemos que nosotros podemos mejorar nuestra realidad si sabemos y entendemos que aumentando la vibración vamos a traer a nuestra vida otras experiencias diferentes. Hemos realizado un salto cuántico en la escalera del crecimiento personal y también en la escalera del bienestar. Nos sentimos bien frente a todo eso que nos está pasando, por muy desagradable que nos parezca esa situación, nos sentimos bien respecto a ella, sabemos que todo está ahí para nosotros y entendemos eso. Y ya vamos camino hacia nuestros deseos y hacia nuestros sueños, entendiendo que tenemos el poder de cambiar esas circunstancias o de, a pesar de esa circunstancia, atraer a nuestra vida un estado de bienestar mayor y manifestar otras cosas diferentes. Este es el método MAN de coaching y pasamos del estado de observador al estado de héroe, ¿no? De guerrero. Y del estado de guerrero entramos en la fase 3, de guerrero a héroe. Y esa es la fase 3. Y en la fase 3 nosotros ya entendemos que podemos atraer a nuestra vida otra clase de circunstancias, otra clase de realidad. Podemos vivir otra clase de realidad. Pero muchas veces en esa búsqueda hay ciertos bloqueos, debido a ciertas energías que a lo largo de nuestra historia de vida o de la vida de nuestros antepasados se han acumulado. Es una energía que está ahí en nosotros. Y es la hora, ya como héroes, de mirar eso que hay ahí, que nos obstaculiza en nuestra transformación hacia un mayor nivel de crecimiento personal mayor. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque esto de los 3 en el nacimiento, esa revisión de los 3 traumas del nacimiento, esta revisión toca en la fase 3. Son energías que hay ahí, que nosotros miramos hacia ahí, y es mucho de constelaciones familiares. Cuando nosotros miramos hacia otro lado, en lugar de mirar de frente a la vida, entonces las oportunidades pasan, las personas pasan, las cosas pasan delante de nosotros, pero nosotros no las vemos, estamos mirando hacia otro lado. ¿Te acuerdas de la película de Avatar? La mirada. En constelaciones sistémicas, se habla de la mirada, de ver eso que no queremos ver, de ver eso que nuestro inconsciente continuamente lo está mirando, pero lo pasa a la zona oscura de nuestra mente consciente. Y se trata de sacar a flote todo eso que nuestro inconsciente nos oculta,
pero que hace que nuestra vida vaya transcurriendo en automático, que haya unos hilos invisibles que nos conectan ahí y que estamos y nos pasamos la vida compensando esas energías o llenando ese vacío que hay ahí, que a veces no es ni nuestro, es de nuestros antepasados. Pero en este caso, aquí lo que vamos a mirar son los 3 traumas del nacimiento. Y los 3 traumas del nacimiento, ¿cuáles son? El trauma de la luz, el trauma del sonido y el trauma de la temperatura. Fíjate que cuando nosotros venimos a este mundo, el primer contraste es la temperatura con nuestra piel. Ese es el primer choque por el que nosotros pasamos, que si el bebé lo tuviera que definir, es un choque tan grande como que de esta no salgo, de esta muero. Pero fíjate, ¿cómo sale de eso? ¿Cómo sale de eso? Abre los ojos y respira. Primero, y es cuando sale de ese miedo tan grande que le produce la diferencia de temperatura. Fíjate que el bebé, cuando somos bebés, estamos tan cómodos ahí, en el vientre de mamá, es como nuestro nido, nuestro regazo, ahí nos sentimos cómodos. Y es así en la vida también, a pesar de que no estemos bien, pero estamos cómodos y después tenemos ese miedo a la novedad. A ver si me va a pasar algo. No queremos salir de esa zona de seguridad. Y después otro miedo es, ¿no ves cuando tú entras en contraste con un agua helada? Tu manera de respirar cuando entras al mar, al agua del mar y está muy fría, o al agua de un río o de un lago y está muy fría, haces esto, ¿no? Abres bien los ojos y abres bien la boca para respirar y salir de ese miedo que te da el entrar ahí, a esa diferencia de temperatura, ¿no? Y ese es el miedo que arrastramos del primer trauma, de la diferencia de temperatura. Y el segundo es el trauma de la luz que nos ciega, esa luz que nosotros estábamos acostumbrados a una zona oscura. Entonces, el miedo a la luz, fíjate, el miedo a avanzar a esa luz mayor y el miedo al sonido. Por eso muchas veces cuando nosotros hay algo que nos da mucho miedo, mucho ruido, nosotros nos tapamos los oídos. O hay algo que no queremos ver, nosotros cerramos los ojos o nos los tapamos. Y cuando nos dan una mala noticia, nos sentimos escalofríos, ¿no? Y muchos de estos escalofríos, fíjate, en las constelaciones familiares, ahora te voy a dejar con un consejo publicitario y a la vuelta vamos a ver de esos escalofríos en las constelaciones familiares que tienen mucho que ver con el nacimiento. ¿Te han contado que existe un juego de mesa que es también un juego de coaching? El Castillo D'Or tiene la capacidad de fortalecer la unión familiar, de forma que cuando jugamos estás realizando un coaching grupal y un coaching individual. Es un juego que consta de 70 cartas y cada carta tiene un dibujo que incide e impacta en nuestro subconsciente, y es precisamente el subconsciente el que a lo largo de los días va haciendo su trabajo de coaching. Se puede adquirir en mercurius33.com. Seguramente sea una de las mejores inversiones que vayas a hacer para ti y para los tuyos. Y muchas veces la persona acude a las sesiones porque quiere avanzar en sus proyectos, pero hay algo que la obstaculiza y no sabe lo que es. Ella quiere que su proyecto salga, está totalmente preparada para ello, piensa que su energía vibracional es la adecuada para atraer ese proyecto a su vida,
pero por alguna razón ese proyecto no se da. Y entonces viene a la sesión y en la sesión se decide realizar unas constelaciones familiares para ver si eso tiene que ver con algún desorden que haya en la energía o en la dinámica familiar, o bien con alguna energía o alguna lealtad a algún antepasado que vivió lo mismo que está viviendo ella. Y al realizar la constelación parece que siente en algunas situaciones que siente frío, y generalmente en la constelación, cuando se siente ese frío al tocar algún representante, al sentir aquello que un representante está sintiendo, es como si se identifica con un antepasado, ¿no? Con alguien que ya no está en este plano. Pero cuando se realiza la resolución y todavía la persona siente ese frío, entonces ese frío es algo como beneficioso, porque nos indica que hay algo que mirar en el nacimiento. Y fíjate que el primer proyecto exitoso de nuestra vida, ¿cuál dirás que es? Escríbemelo ahí en comentarios. Escríbeme en comentarios cuál crees tú que fue el primer proyecto exitoso de tu vida. Y yo te lo voy a contestar. El primer proyecto exitoso de tu vida fue el momento de tu nacimiento. Ahí cuando nacimos es nuestro proyecto de vida, el proyecto que nosotros traíamos para venir aquí, lo llevamos en marcha con éxito. Fue un gran trauma al nacer. Y los 3 traumas que pasamos en esa transición del estado, o sea, digamos, de antes de los primeros segundos en este mundo, en este plano, los 3 traumas. Pero antes de esos 3 traumas está cómo nosotros nacimos. Y esa manera de nacer, fíjate bien, tiene mucho después que ver con cómo se van a dar nuestros proyectos. Y hay noticia buena y noticia mala. Y te voy a dar primero la mala. La mala es que los proyectos no van a salir cuando digas tú. Los proyectos van a tener mucho que ver con cuando tú y la forma en la que tú naciste. Fíjate, naciste de una manera rápida, tu proyecto se llevará a cabo rápido. Naciste de una manera muy lenta, el parto de mamá contigo fue muy lento, tu proyecto se llevará a cabo de manera muy lenta. Pregúntate o pregúntale a mamá, ¿cómo fue mi nacimiento? ¿Corrió peligro la vida de mamá? ¿Corrió peligro tu vida? Porque todos esos miedos los vas a arrastrar a la hora de poner en marcha un proyecto. Y es necesario hacer un trabajo. Fíjate que ese momento de nacer es un momento mágico. Es el momento mágico entre mamá y tú. Fue un trabajo y una conjunción mágica que llevó a que tu proyecto de nacer viniera con éxito. Entonces pregúntate, ¿qué conexión hubo entre mamá y tú? A mamá le costó mucho que vinieras tú, porque entonces tú es como si estuvieras en deuda. Y es una deuda que inconscientemente llevas ahí. Estoy aquí, no estoy en deuda con mamá, estoy en deuda con la vida que es mamá, ¿no? Y es como si continuamente tuvieras que poner tanto esfuerzo para que te salgan las cosas. O bien, el parto de mamá requirió ayuda externa, que la ayudaran externamente
porque entonces tú en tu proyecto vas a necesitar ayuda externa. Fue por cesárea y tú no tuviste que hacer nada y entonces crees que todo se te va a venir dado y que no tienes que hacer nada. Entonces, todo esto nosotros lo analizamos en las sesiones con cada persona, pero en esta transmisión, en este vídeo, escuchando esto, puedes volverlo a escuchar varias veces. Puedes preguntar a mamá cómo es que tú naciste, cómo fue tu parto. También hay el embarazo, pero aquí estábamos hablando de los traumas, de los 3 traumas del nacimiento, que van a influir también en nuestra vida. El miedo a la luz, el miedo a los sonidos, al qué me dirán, el miedo a pasar de un estado de confort a un estado en el que hay incomodidad, hay inseguridad, no sé lo que va a pasar ahí. El cómo tú naciste antes de llegar a esos 3 traumas. ¿Qué pasó ahí? Porque todo eso, analizando todo eso, tú puedes hacerte consciente de cómo se desarrollan tus proyectos. Tus proyectos los tienes que atraer. Sí, es cierto, pero a veces tenemos que aprender a soltar. Muchas personas dicen, es que mi proyecto tiene que salir porque yo necesito que mi economía mejore. Entonces, es que es fundamental que mi proyecto salga. Y entonces, después de haber realizado la fase, sobre todo las personas que han realizado la formación en el Coaching Man, después de haber pasado por la fase 1 y la fase 2, entre la fase 2 y la fase 3 enseñamos a manifestar. Ahora, una vez que estás en la fase 3 y aprendes a manifestar y me pides o me dices y te estoy escuchando que es que tu proyecto tiene que salir porque tú necesitas que tu economía mejore. Y entonces yo te digo, vale, entonces tú sabes más que el universo. Le tienes que decir al universo de dónde te va a llegar a ti esa economía y en qué estás vibrando cuando me dices eso. Necesito que mi economía mejore y estoy ansiosa porque mi proyecto salga. Sí, estás ansiosa por nacer, pero estás en carencia. Necesito que mi proyecto salga para que yo tenga sustento. La vida te sostiene y te apoya. ¿Verdad que puedes respirar? Sí. ¿Verdad que puedes caminar? Contesta, sí. ¿Verdad que en este momento tienes lo necesario? Sí. Entonces la vida te sostiene y te apoya. Deja los miedos, hazte consciente de ellos. Y recuerda, tienes ese miedo, trasciéndelo. Pero todo esto lo trabajamos con cada persona porque muchas veces creemos que estamos en un nivel elevado, pero hay cosas que nosotros por nosotros mismos no las vemos. No nos damos cuenta que queremos que salga nuestro proyecto porque queremos que nuestra economía mejore a través de nuestro proyecto. Nuestra economía la traemos nosotros, pero los proyectos salen o no salen. A veces no salen porque no es necesario eso para nosotros, para nuestras lecciones que tenemos que aprender. O a veces no salen porque no es nuestra misión y nuestro propósito. Y nuestro propósito y nuestra misión la tenemos y venimos a llevarla a cabo y ese proyecto nos va a separar de ahí. Entonces, todo esto se ve en las sesiones. Y si tú necesitas que te apoyemos en este crecimiento, en este hacerte consciente de esos traumas o de eso que arrastras y que es necesario que te hagas consciente de lo que pasó en tu nacimiento o incluso antes en el proyecto sentido o en las lealtades familiares, entonces
puedes pedir sesión a dorimorancoach@gmail.com. Por formar parte de este grupo, de esta plataforma, de este canal, entonces se te hará un precio especial. Te invito a que si tienes esos bloqueos, que no sabes de dónde te vienen, que crees que las cosas se dan y se van a dar y de repente hay algo que no sabes por qué y por más que tú has trabajado ahí, no se da. Entonces lo podemos revisar en las sesiones. Podemos crecer juntos y juntas. Y también puedes informarte sobre el método MAN de coaching. Bien, pues pienso que todavía tenemos... A ver, voy a leer vuestros comentarios. Mimi Ral, saludos esperando por ti. Mañana estaré apoyándote, Dori. Gracias, Mimi Ral. Adriana Rodríguez Castañeda, muy buena tarde. Cordial saludo desde Colombia. Saludos desde Cancún, dice Luz Romero. Pues muchísimas gracias por vuestros comentarios, vuestro apoyo y por acompañarme hasta aquí. Y como todavía nos queda tiempo, vamos a recibir con amor y agradecimiento el mensaje que trae para nosotros hoy el juego de las cartas del juego El Castillo d'Or. Una cosa que me había olvidado, a la hora de estar en una dificultad, es positivo acordarnos de la respiración inicial, con ojos abiertos, recibiendo todo el aire, llevándolo hasta el abdomen, relajando la mandíbula y sacando el aire por la boca. Y así, con esta respiración, con los ojos abiertos y sacando el aire por la boca, te invito a que la hagas. Vamos a recibir el mensaje para el día de hoy de la carta del juego del Castillo d'Or. Déjame primero que comparta pantalla. Vale, y entonces vamos a pedirle a la carta del juego del Castillo d'Or. Vamos primero a cargar el juego y entramos en la opción del oráculo. Y le vamos a pedir a las cartas que nos envíe un mensaje que sea adecuado para nosotros, para el momento en el que estamos atravesando nuestra vida y que nos sirva para nuestro crecimiento personal. Mira, y la carta que nos da es interesante, la cárcel. La cárcel. Y dice: vives en una cárcel de pensamientos que te limitan. Estos son: puedo, no puedo. Debo, no debo. Sé, no sé. Tengo, no tengo. Es hora ya de romper esos barrotes. Déjate guiar por tu sabiduría. Evita poner límites a tu ser. La cárcel, los barrotes. Fíjate qué relación tiene esta carta con el tema de hoy. Cuando nosotros estamos en el vientre de mamá, ahí hay dos fuerzas que están luchando. Una es: me siento aquí tan a gustito, pero otra es: esto ya está, yo ya me siento aquí encerrado, necesito más espacio, necesito ir a otro sitio. Y esa es la fuerza que nos obliga a nacer, a transformarnos. Esa es la fuerza que a nosotros nos impulsa a la hora de salir de la zona de confort. Estoy bien, estoy a gustito, pero no, te sientes ahí encerrado. Necesitas otra cosa, necesitas salir, necesitas crecer. Gracias por la carta, dice Luz Romero, Magda, Estela Quintero Castaño, nacer, dice, nacer, renacer, nacer ya nacimos, ahora nos toca ir renaciendo, dejar
un estado para pasar a otro estado, abrir las alas como la mariposa. Si entráis, es que todo tiene relación. Fíjate, hoy en @todosenbienestar, que es el canal de YouTube, @todosenbienestar, hoy publicaremos un corto que es un short, pero es de 2 mariposas y una no se mueve, una está con las alas así y otra con las alas moviéndose le dice a la otra: vamos, despierta, mueve tus alas, vamos. Entonces, con ese mensaje, con este precioso mensaje, pues voy a dejar esta transmisión y no sin antes pedirte que te suscribas al canal. Suscríbete y déjanos tus comentarios. Y si piensas que este vídeo hay personas a las que le puede ir bien, pues te animo a que lo compartas. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Y te dejo con este mensaje. Abre tus alas. Vamos, muévete. Es hora de renacer. Hasta la semana que viene.